Te invitamos a dar like, suscribirte y activar las notificaciones. Durante las escuelas dominicales, hermanos, he estado tocando o mencionando algunos de estos versículos que ahora vamos a ver un poquito más directos, si queremos decirlo así, o nos vamos a estacionar un poquito en estos versículos. El deseo de mi corazón, hermanos, es que este mensaje pueda ser de bendición. Yo sé que este mensaje en esta noche no va a ser para todos, pero espero en el Señor que haya alguien aquí que este mensaje pueda ser para su vida y pueda tomar decisiones el día de hoy antes de que sea demasiado tarde. Y de igual forma, todos los que quizá no por la gracia del Señor, este mensaje no va a ser para nosotros directamente, que podamos ser conscientes de lo que habla aquí la Biblia y estemos alerta para poder ser de bendición a los demás. Miren lo que dice, por favor. El día de hoy voy a predicarle un mensaje titulado Lámparas vacías. Lámparas vacías. En Mateo capítulo 25, versículo 1 al versículo 13, Mateo capítulo 25, versículo 1 al 13. Así como estamos sentados, ya no se ponga de pie, yo le voy a dar lectura. Mateo 25, del 1 al 13. Cuando lo tenga, diga un fuerte amén, por favor, hermanos. Entonces, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. A la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no os falte a nosotros y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre vendrá. Señor, en esta noche yo quiero pedirte de tu ayuda. Señor, tú has puesto en mi corazón, y yo sé que no ha sido más que tu Espíritu el que ha puesto este mensaje para que yo lo pueda predicar a esta preciosa congregación. Oh Señor, Espíritu Santo, como en esta noche yo pido totalmente tu ayuda, porque mi Dios, yo no puedo generar convicción en ningún corazón aquí presente. De igual forma, Señor, yo no conozco ningún corazón. Yo no puedo juzgar a nadie por su apariencia ni sus acciones. Pero bendito Espíritu Santo, tú que trabajas de una manera tan perfecta, tan calculada, tan exacta, ¿cómo pido en esta noche que tú puedas obrar? Yo sé que este mensaje, mi Dios, no va a ser para todos los presentes.
Pero tú has orquestado este mensaje para aquel que en esta noche puede ser su última advertencia, su última oportunidad. Por favor, Señor, obra de una manera especial. Quítame de en medio. Sé tú el que haga la obra en Cristo Jesús. Amén y amén. Lámparas vacías. Quisiera, por favor, si me pueden apoyar, 10 jóvenes o 3 jóvenes y hermanos que se puedan parar aquí enfrente, viendo hacia allá, por favor, hermanos, 10, bien rápidamente. Sí me ayudan, hermanos. Pásele, 10 aquí, viendo hacia enfrente, 10 nada más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sobran aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahí está. Ok. Yo sé que la Biblia nos habla de vírgenes, pero vamos a imaginarlo, ¿verdad? Que también incluía a hombres. ¿Amén? ¿Sí están o no están aquí, hermanos? El punto aquí, lo que quiero que entienda es la cantidad de personas que estaban participando o esperando al esposo. Usted y yo, aunque seamos hombres o seamos mujeres, le pertenecemos al esposo, que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Somos la iglesia. Esta es la iglesia. Esta historia lo que está representando es la mitad que representan a la iglesia de Cristo, a los salvos. Pero la otra mitad de vírgenes representa a un grupo que no es salvo. Le cuento la historia. La Biblia nos habla que está a punto de suceder una boda en esta historia. El esposo no está en donde se va a efectuar la boda. Va a llegar por su esposa, va a llegar por estas vírgenes para casarse con ellas. En la antigüedad, hermanos, los judíos acostumbraban, como se le llamaba, un desposorio. Ahora podemos decirlo como un compromiso, el anillo de compromiso que ahora se da. En aquellos tiempos, cuando un hombre, un joven, se desposaba o tenía este compromiso con su futura esposa, el esposo dejaba a la esposa o a la futura esposa, la dejaba en su casa, en la casa de sus padres, mientras que él iba a un lugar para poder construir una casa. Para que cuando esa casa estuviera lista, entonces él podía venir por la novia, efectuar la boda y llevar a esa esposa a su casa. ¿Alguien está conmigo, hermanos? ¿Cómo sería bueno hacer eso en estos tiempos, verdad que sí? Ahora los muchachos se quieren casar y ni trabajar, ¿saben? En aquellos tiempos, chiquito, ¿te quieres casar? Adelante, ahí está, comprométase, pero váyase, trabaje, haga una casa y cuando tenga lista la casa para dónde meter la mujer, entonces se arma el pachangón. Hermanos, dice la Biblia en esta historia que este esposo, sin duda, una vez que ha preparado este hogar, ha preparado esta casa, viene una vez listo para poder efectuar la boda. La Biblia nos habla de 10 vírgenes que se iban a casar con este hombre. Cuando llega el punto de que se dan cuenta que el esposo viene en camino, hay 5 vírgenes, 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a recorrernos para acá. 5 vírgenes que no llevaban aceite. 5 que no estaban preparadas. El esposo se anuncia, ¡hey! Viene el esposo, se acerca el esposo. Y hermanos, no sabían ellas exactamente el tiempo en el cual el esposo iba a llegar. No se les había dicho exactamente el tiempo, pero sí sabían que el novio iba tarde que temprano a venir por la esposa. Se anuncia, el esposo se acerca. Cuando ellas escuchan que el esposo se acerca, se dan cuenta que no tienen aceite, le piden aceite a las otras vírgenes. Ella les dice, no, vayan ustedes a comprar su propio aceite, no sea que a nosotras nos falte.
ellas van y compran el aceite porque no traían aceite listo. El esposo llega y no encuentra las 5 vírgenes y llega por las que estaban preparadas, las que tenían aceite. Una vez que llega con ellas, pasan a la casa, cierran la puerta y empieza la pachanga. Después llegan las 5 vírgenes ya con aceite y diciendo: hey, déjanos entrar, déjanos entrar. Aquí somos tus novias, aquí estamos. Y el novio dice: no las conozco, no sé quiénes son. ¿Qué nos enseña eso? ¿Qué quiere darnos a entender el Señor Jesucristo? Hermanos, déjame decirle algo. Cristo viene pronto, hermanos. Él es el novio. La iglesia se supone que es la esposa o la novia de Cristo. Hermanos, vamos a ir cuando Él venga por nosotros. Vamos a ir a las bodas del Cordero. Y déjame decirte algo hermoso, algo precioso. No vamos a ir ahí por el tiempo, pero usted conoce esta historia, este pasaje. No vaya ahí por el tiempo, pero en San Juan 14:1 dice: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, hablando aquí en Cristo. Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si así no lo fuera, yo os lo hubiera dicho. Cristo diciendo: voy pues a preparar lugar para vosotros. Así como los esposos acostumbraban antes de efectuar la boda, antes de estar junto con la esposa, iban y preparaban una casa. Nuestro novio, nuestro futuro esposo, ha ido al cielo a preparar un lugar para los suyos. Qué hermoso es saber que nuestro novio no está perdiendo el tiempo, está preparándonos un lugar en los cielos. Pero así como ellos no sabían cuándo iba a venir el día que el novio iba a venir, usted y yo tampoco sabemos el día exacto en el que el novio viene, pero de que va a venir, va a venir. Pueden sentarse, amados. Vamos a darles un aplauso, por favor. Preparando esta enseñanza, hermanos, se me hizo muy interesante cómo el Señor en este pasaje, hermanos, mire, todo el Señor lo hace con intención para que usted y yo pongamos atención de cada detalle. Mire, hermanos, el aceite es un simbolismo del Espíritu Santo. 5 vírgenes tenían aceite. 5 vírgenes no tenían aceite. Estaban en el mismo grupo. ¿Alguien me está escuchando? No andaban allá en otra fiesta. No andaban allá en la pachanga. No andaban allá en el mundo. Estaban juntas. Eran vírgenes. Parecían la mera verdad todas. Parecían que todas eran iguales. Pero había una gran diferencia. 5 tenían aceite y 5 no tenían. 5 tenían al Espíritu de Dios y 5 no tenían al Espíritu de Dios. ¿Alguien está conmigo, hermanos? Estaban en el mismo lugar, haciendo lo mismo, con el mismo objetivo, con la misma espera de que el novio viniera. Pero 5 eran conocidas por el novio y 5 no eran conocidas por el novio. Lámparas vacías y lámparas llenas. Nuestra lámpara es llenada cuando somos salvos por el Espíritu Santo. Es interesante, hermanos, este porcentaje. Y yo sé que en otro pasaje de la Biblia dice que ancho es el camino que lleva a la perdición y angosto el que lleva a la vida. Ciertamente, hermanos, hay un montonal de gente que va tras sus deseos, tras el pecado. Una gran multitud y un pequeño grupo, hermanos, un pequeño grupo va siguiendo el camino del Señor. Pero ¿sabe qué es mi temor, hermanos? Que muchos que van en ese camino piensan que son salvos y no lo son. Las vírgenes estaban en el mismo lugar esperando al esposo.
pero no tenían aceite, representación del Espíritu Santo. 10 vírgenes, 5 con aceite y 5 sin aceite. Vaya conmigo, por favor, ahora otro pasaje interesante que también vemos en Mateo capítulo 25, hablando precisamente, hermanos, de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Mateo capítulo 25, vaya ahí conmigo, por favor. Perdón, Mateo capítulo 24, Mateo capítulo 24. Fíjese qué interesante también este pasaje. Ahí desde el versículo número 38. ¿Ya llegamos ahí, hermanos? Mateo 24, versículo 38 dice: porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Esos son los tiempos que estamos viviendo. Hoy la gente vive en pachanga, hoy la gente vive en fiesta, hoy la gente vive en sus pecados como si nada fuera a suceder. Pero hermanos, les tengo una noticia: Cristo viene pronto. Entonces, dice la Biblia, versículo 40, entonces, hablando del arrebatamiento, entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, y la una será tomada y la otra será dejada. Dice: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Vamos, qué tremendo esto. Dos personas están en un campo. Sin duda no son desconocidos, se conocen, son compañeros de trabajo, son compañeros de labor, están juntos, tienen a lo mejor las mismas charlas, las mismas pláticas, se conocen, pero de repente dos están en un campo y a la venida de Cristo uno es llevado y el otro es dejado. Dos están en una cama durmiendo, quizá dos esposos están ahí acostados, que se conocen, que asisten a la misma iglesia, que van y hacen exactamente lo mismo, uno como el otro. Pero dice la Biblia que viene Cristo y uno es dejado y el otro es tomado. Dos mujeres están en un molino. Puede ser la madre y la hija. La madre, creyente, hija de Dios, su lámpara llena de aceite, pero su hija, aunque la llevaba a la iglesia desde niña, aunque conocía las sagradas escrituras, aunque fue fiel a la iglesia, estuvo en cunas, estuvo en párvulos, estuvo ahí en el culto infantil, estuvo en los grupos de jóvenes, pero siempre fue una lámpara sin aceite. Y estarán moliendo en un molino. Una será llevada y la otra será dejada. ¿Por qué? Porque no había aceite en su lámpara. El Espíritu de Dios nunca estuvo en ella. Tenía apariencia de cristiana, parecía la mera verdad, traía una lámpara, pero en la lámpara no había aceite. Aquí hay gente que va camino al infierno. Oh, cómo me aterra, amados hermanos, cómo me aterra este pasaje en la Biblia que nos habla algo tan contundente que no podemos dejar que pase desapercibido.
debería de ponernos a temblar, de examinarnos a nosotros mismos, examinar nuestra familia, nuestros hijos, hacer hincapié en esto, quitar nuestros ojos de las cosas que no tienen importancia y poner nuestros ojos en lo que es importante, que es nuestra eternidad, la eternidad de tus hijos, la eternidad de tu esposa, la eternidad de tus familiares, porque el novio no tarda en venir. La pregunta es, ¿tú te irás con él? Si algo, vuelvo a decirle, si usted se fija, es tremendo. Uno se va, otro se queda, hablando 50 y 50. 50 y 50, 5 mujeres vírgenes con aceite y 5 mujeres sin aceite. Qué tremendo, hermano. No sé si usted no le alarma eso, pero es algo tremendo. Y esto está hablando, hermanos, de gente que estuvo en el mismo lugar, en la misma escena, con las mismas características, con los mismos ideales, esperando ir al cielo, esperando que el novio venga, esperando que cantando. Sí está conmigo, hermanos. En el mismo lugar, 2 mujeres en el mismo lugar, 2 hombres en el mismo lugar, 2 en la misma cama. No nos habla que uno allá en el mundo y el otro acá. No. Está hablando de gente cercana. Qué terrible sería que un esposo aquí se vaya al cielo y la esposa se quede. La misma esposa que está a tu lado. Qué terrible que la esposa se vaya y el esposo se quede. Qué terrible que la hija se vaya y la madre se quede. Qué terrible que los padres se vayan y los hijos se queden. Estaban en el mismo lugar. Estaban esperando al novio. Porque cuando decimos Cristo viene, es fácil decir amén. Cristo viene, gloria a Dios, Cristo viene. La pregunta es, ¿viene por ti? Ay, es que usted me está metiendo duda. Mira, el que es salvo no duda de su salvación. A menos que andes pero bien frío espiritualmente y andes por sin ningún lado. Pero hermano, cuando estamos bien delante del Señor, mire, tenemos fe, tenemos una plena confianza de esa seguridad de salvación que Cristo nos ha dado. Yo por 14 años fui una lámpara vacía y gloria a Dios, se le da de 14 años, mi lámpara se llenó y desde ahí para adelante yo sé a dónde voy. Amén, hermanos. Mire, déjeme decirle lo que dice aquí la palabra de Dios. Vaya conmigo, hermanos, por favor, a Mateo. Esto se los he venido diciendo, este versículo, en las clases, pero lo voy a volver a leer. Mateo capítulo 7. Y todo esto está hablando, hermanos, esto es profético, algo que va a suceder, el arrebatamiento, el juicio de Dios, esto va a suceder. ¿Y por qué está enseñando esto, hermanos? Porque yo creo plenamente que el Señor no tarda, hermanos. Mateo capítulo 7, versículo 21. ¿Estamos ahí, hermanos? Es clara la Biblia, dice, no todo el que me dice Señor, Señor. ¿Cuántos de los que están aquí te la pasas Señor y Señor y mi Señor Jesucristo y mi Salvador y hasta cantas y sirves, pero la mera verdad no eres conocido de Dios? No todo, dice la Biblia, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuál es la voluntad de nuestro Padre? Que todos nos arrepintamos. Amén, hermanos. Muchos, esta es la palabra que me impacta, hermanos. Versículo 22 dice, muchos, no pocos. ¿Está conmigo? Dice muchos, no pocos, no dice algunos, no dice poquitos, un pequeño grupo, no, dice muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé lo mismo que les dijo a las estas vírgenes, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores, fíjese las últimas palabras, hacedores de maldad.
Qué tremendo va a ser ese día del gran trono blanco. Dice la Biblia, muchos, no pocos, muchos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre ganamos almas, en tu nombre tocamos en la orquesta, en tu nombre dimos clases, en tu nombre predicamos, en tu nombre hicimos tantas cosas y vimos muchos milagros. Déjame decirte algo, alguien que no es salvo puede predicar y alguien más puede ser salvo, porque el poder no emana en la persona, emana en el poder del evangelio. Cuidado con basar tu salvación en tus obras. Es que yo hago esto y por eso yo creo que soy salvo. Aguas. Es que yo siento que Dios me usa. Muchos me dirán en aquel día. No pocos, muchos. Hace tiempo estuve en una conferencia y prediqué de la salvación. Un grupo de jóvenes bien chulos y bien vestidos y con su corbata y su saco estaban ahí cantando de la salvación precisamente. Estaban cantando a todo lo que daba ahí y echándole todos los kilos. Terminaron de cantar y les prediqué de la salvación. Terminó el servicio y un joven me estaba esperando atrás. Uno de los que había cantado en la rondalla con su guitarra aquí cargando. Esperó que todos se fueran y vino conmigo, me saludó y me dio un abrazo y se agarró a llorar. Y me dijo, ¿sabe qué, pastor? Tengo mucho tiempo batallando precisamente aquí en mi corazón, porque yo sé que hago muchas cosas, pero no soy hijo de Dios, no soy salvo. Y esta noche, por la gracia de Dios, recibí a Cristo y ahora estoy plenamente seguro que el día que muera voy a estar en el cielo con mi Salvador. Y acababa de cantar. Hermanos, es que no hemos entendido. La salvación no es por venir a la iglesia. La salvación se encuentra en un encuentro con Cristo. Y muchos jóvenes me preocupa. Mire, hay muchos de ustedes que han experimentado el golpe tremendo de un cambio de salvación en su vida, porque vienes del mundo y el Señor te encontró, hizo cambios tremendos en tu vida. Dejaste el alcohol, dejaste la droga y has visto grandes maravillas como el Señor te ha transformado. Pero hay muchos jóvenes que están aquí, que tú no tomas, no fumas, no bailas, no te drogas y por eso piensas que vas al cielo. Te estás engañando. Oh, es que yo no soy tan malo. Dice la Biblia que no hay justo ni aun uno. Aunque no te hayas drogado, vas camino al infierno si no te arrepientes. Muchos, dice la Biblia, me dirán en aquel día. Hay algo muy triste y peligroso, más grande que el ateísmo, más peligroso que los pecados escandalosos o abiertos, más peligroso que aún vivir lejos de la iglesia. Y esto es creer que soy salvo cuando no lo soy. Hay personas que nunca han dudado de su salvación, no porque han nacido verdaderamente de nuevo, sino porque nacieron dentro de una iglesia, crecieron escuchando predicaciones, aprendieron versículos desde niños, saben cuándo decir amén, saben cómo comportarse en un culto, pero tristemente nunca han tenido un encuentro verdadero con Cristo. Muchos de ellos nunca han sido quebrantados en su vida a consecuencia del pecado. Nunca se han arrepentido verdaderamente o genuinamente. Nunca han sentido verdaderamente los azotes de un Padre celestial. ¿Por qué? Porque muy posiblemente no son hijos de Dios. La Biblia no miente, hermanos, la Biblia es clara. Vaya conmigo a Hebreos, es mejor que vayamos viendo esto y vayamos aclarando nuestra mente, nuestro corazón antes de que sea demasiado tarde. Y después digamos, ¿cómo no abrí mis ojos? Ahora es demasiado tarde, ya no hay segundas oportunidades después de la muerte, ya no las hay, ya no las hay. Vaya conmigo a Hebreos capítulo 12, por favor, Hebreos capítulo 12. La Biblia es clara, no es para confundirnos, es clara, clara y más clara que el agua.
Mire lo que dice, por favor, en el versículo 6. Ya estamos ahí, hermanos. Hebreos 12:6 dice: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos. Porque, fíjese lo que hace, dice: porque ¿qué hijo es aquel al que el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual, fíjese bien, de la cual todos, ¿quiénes todos? Los que son salvos, ¿está conmigo? Todos han sido participantes, sois bastardos y no ¿qué? Hijos. La Biblia dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les da el poder, les da el derecho de ser hechos hijos de Dios. Alguien salvo es un hijo de Dios. Y una de las evidencias más contundentes que alguien es hijo de Dios es que cuando pecamos, hermanos, cuando hacemos algo incorrecto y somos hijos de Dios, no tarda en venir el embarazo de Dios. ¿Alguien me está escuchando, hermanos? En este día yo estaba leyendo mi lectura y estaba leyendo de la vida del rey David, hermanos, cómo el rey David vio a Betsabé, la codició y la trajo a su casa y adulteró con esta mujer. Y sí, el pecado lo cegó completamente, el pecado lo engañó, el diablo lo engañó y cayó en pecado. Y luego su pecado por medio del profeta Natán es expuesto, es confrontado. Y luego leemos el Salmo 51, cómo David se lamenta: contra ti he pecado, he hecho lo malo, Señor, lávame más y más de mi maldad y límpiame, Señor, por favor. Hay un corazón contrito, hay un corazón humillado, pero no se queda ahí la historia. La Biblia dice que Dios castigó como a un hijo al rey David. Y le dijo: ese hijo que va a nacer de Betsabé, por cuanto hiciste que los demás pueblos profanaran mi nombre, por cuanto hiciste que las demás naciones humillaste prácticamente mi nombre, por haber hecho este gran mal, porque dice la Biblia que a los ojos de Dios no le agradó lo que hizo David. Y dice la Biblia que le dijo: tu hijo va a morir y va a haber espada en tu casa y vas a sufrir las consecuencias. Dios amaba a David. Sí, David fue llamado un hombre conforme al corazón de Dios. Dios amaba a David. Sí, lo amaba, y como lo amaba y era su hijo, lo disciplinaba. Pero hay muchos aquí que tú dices que eres hijo de Dios y te la pasas en el vil chiquero y no tienen ni una marca de la disciplina de Dios. Te pregunto, ¿cuándo fue tu última disciplina? Todos los que somos hijos de Dios, de una u otra manera, cuando la hemos regado, aunque nadie nos ha visto, hay un Dios en los cielos que es nuestro Padre Celestial, que somos sus hijos, y cuando nos equivocamos, inmediatamente viene el chicotazo de Dios para que te endereces. Pero ¿cómo tú puedes decir que eres hijo de Dios y andas viviendo una vida bien perversa, bien sucia, y nada sucede en tu vida? ¿No será lo que dice la Biblia? Quizá eres un bastardo y no eres un hijo. Quizá eres una lámpara vacía, sin aceite. Este mensaje, hermanos, es para que reflexiones. Yo tengo 3 hijas. Yo disciplino a mis hijas porque las amo, porque quiero lo mejor para ellas, y cuando se equivocan, yo las disciplino para que entiendan, porque son mis hijas. Pero yo no voy a ir a disciplinar tus hijos, aunque quisiera. No es cierto. No voy a ir a disciplinar a tus hijos. ¿Por qué? Porque no son mis hijos. Y de la misma manera, Dios no disciplina a los que no son sus hijos. Ay, ese joven, mira cómo anda viviendo, es bien perverso, y viene a la iglesia y parece que no le pasa nada. Mira, ni parece cristiano. Muy posiblemente no es cristiano. Y antes de que me veas con la cara que me está viendo algunos de asustado, déjame decirte esto:
La Biblia lo dice, entre el trigo crece la cizaña. Aquí bíblicamente hay gente que es salva y gente que no es salva. Pero Dios te está dando una oportunidad de que reflexiones, de que entiendas antes de que sea demasiado tarde. Porque sería muy terrible que estuviste en la iglesia cada domingo, serviste, ganaste almas y un día despiertes en el lago de fuego para toda tu vida, para toda la eternidad. Qué terrible. Lo más alarmante es esto. La religión puede darte un lenguaje cristiano sin darte una vida espiritual. Puedes saber cantos e himnos y te pueden gustar y no conocer al Salvador del cual estás cantando. Puedes haber pasado por el mismo bautismo sin haber sido salvo o haber experimentado un nuevo nacimiento. Puedes ser un miembro activo y estar eternamente perdido y condenado al infierno. Te pregunto en esta noche, y quiero que medites esta pregunta y no la contestes en automático. Medítalo. En estas 2 últimas semanas he tenido 2 de mis peores vuelos. No sé cuántos vuelos me he subido en mi vida, pero estos han sido los 2 peores vuelos que he estado. Uno fue esta madrugada del domingo viniendo para acá. Estaba el cielo nublado, lloviendo, y el avión, hermanos, se empezó a bajar y se sacudía el avión, se movía de un lado para otro, la gente todos pescados de los asientos. Y otro vuelo fue uno que ya íbamos a aterrizar, iba con mi esposo, íbamos a Oaxaca, ya estaba la pista a unos cuantos metros, y justo cuando íbamos a pegar en la pista, no sé qué sucedió, el avión volvió a subir. Los vientos no dejaban que aterrizara el avión. Y en esas 2 ocasiones vino un pensamiento a mi mente: si este avión se cae y se hace pedazos, yo estoy 100% seguro de que voy a estar en la presencia de Dios. ¿Y sabe qué pude contestar? Estoy plenamente seguro. Ausente del cuerpo, presente con el Señor. ¿Sabe por qué? Porque a la edad de 14 años yo tuve un encuentro con Cristo. Te pregunto, ¿tú estás 100% seguro? Si esta noche fuera tu última noche, no te estoy preguntando cuánto tiempo tienes en la iglesia. Te estoy preguntando si esta noche fuera tu última noche de vida. ¿Estás plenamente convencido y seguro que vas a estar en la presencia de Dios? Hermanos, entre los bautistas fundamentales independientes también hay religión. Y pensamos que estamos haciendo lo correcto. Hay muchos que tienen religiosidad aquí en la Monte Sinaí. Traes tu Biblia, es más, hasta lees la Biblia. El apóstol Pablo, hemos hablado de esto, lo hemos dicho en muchas escuelas dominicales. El apóstol Pablo había sido instruido a los pies de Gamaliel, uno de los hombres más importantes de las sinagogas, que conocía la ley a derecha, a izquierda, la conocía perfectamente, estaba lleno de conocimiento. Pero déjame decirte algo. La salvación, primero, no se hereda, hermanos, se experimenta. La salvación no se hereda, se experimenta. La salvación no viene por una tradición o por una herencia familiar. La salvación viene por un encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo. No es porque eres hijo de un miembro de la iglesia distinguido o de hace años que usted va camino al cielo. No es de esa manera. No es porque tienes mucha antigüedad y Dios te va a dar el cielo por derecho de antigüedad. No, la salvación no se hereda. La salvación se experimenta personalmente cada uno de los que estamos aquí. La salvación no es colectiva.
Yo soy 1, 2, 3 por todos mis amigos. No, no es así. Yo soy salvo y todos mis hijos son salvos a la cuenta de 3. No, no es así. Cada uno de tus hijos en particular tiene que tener un encuentro con Cristo. Tu esposa tiene que tener un encuentro con Cristo. Usted, esposo, tiene que tener un encuentro personal con Cristo. La salvación no es colectiva. La salvación no se hereda. La salvación es un encuentro personal con Cristo. La salvación, escuche bien, hermanos, la salvación no solamente es informativa, la salvación es transformación. Muchos saben el plan de salvación, muchos conocen doctrina, pero no han sido transformados por el poder de la salvación. El apóstol Pablo, vuelvo a decir, le conocía. Tenía el conocimiento aquí. Como algunos de los que están aquí, si hoy te pasáramos y dijéramos, ¿sabes qué? A ver, danos el plan de la salvación y te sabes todos los puntos. Primero, tiene que reconocer que es pecador, tiene que reconocer que hay una consecuencia, tiene que reconocer que Jesús es el camino, la verdad y la vida, tiene que confesar con su boca que Jesús es el Señor, tiene que arrepentirse y te sabes teológicamente, todo está aquí, pero nunca ha bajado aquí. ¿Sabe que hasta han habido a través de la historia pastores que han sido salvos? Pastores. Jóvenes del colegio bíblico, no porque estés en el colegio bíblico, eso quiere decir que vas al cielo, ¿eh? La salvación no solamente es conocimiento, es transformación desde adentro. Pablo tenía el conocimiento. Pablo conocía la ley, Pablo conocía los ritos, Pablo estaba empapado de conocimiento, pero no conocía al mero a nuestro Salvador. Nunca había tenido un encuentro con Cristo. Él pensaba que yendo a la sinagoga estaba haciendo lo correcto. Él pensaba que amar al prójimo estaba haciendo lo correcto. Él pensaba que servir a Dios, eso le daba un mérito para ir al cielo. Pero dice la Biblia que un día camino a Damasco, una luz resplandeciente le apareció y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y mira lo que le dice: ¿quién eres? Hay muchos que están aquí que tú no sabes quién es Cristo, que tú no sabes qué es el Espíritu Santo, nunca lo has visto operando dentro de ti. Y déjame decirte algo, dice la Biblia que el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Si pasáramos a jóvenes de aquí de la iglesia y le dijéramos: dame testimonio, ¿cuántas veces el Espíritu Santo te ha hablado? ¿Cuántas de las veces has sentido como el apóstol Pablo, después de ese encuentro con Cristo? El apóstol Pablo dijo: y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Él estaba seguro que Cristo vivía en él. ¿Por qué? Porque lo veía actuar, porque el Señor operaba a través de él. Pablo dijo: he hecho esto, he hecho aquello, he hecho esto, he hecho aquello. Pero luego reflexiona y dice: no he sido yo, ha sido la gracia, ha sido el Espíritu de Dios en mí. Pero hay algunos aquí que no puedes dar testimonio porque eres una lámpara vacía. ¿Cuándo el Espíritu Santo te guió a tomar una decisión? Porque el Espíritu Santo no es una fuerza activa como lo enseñan los testigos. El Espíritu Santo es una persona que opera en nosotros. El Espíritu Santo es una persona que habla a través de nosotros, que nos guía, que habla a través de nuestras palabras. Y cuando estéis en aquella hora, no te preocupes qué vas a decir, porque el Espíritu Santo os dirá en aquella hora lo que debes de decir. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo opera en los que son hijos de Dios. Qué terror que tú no puedas dar una evidencia. Tienes religión, tienes conocimiento, pero no tienes salvación. Muchos me dirán, no pocos, muchos. Íbamos a la iglesia, tocábamos la orquesta. No sé quién eres. Le voy a decir algo tremendo, escucha esto. Y no vamos a ir por el tiempo, pero nomás escucha porque el tiempo se me ha ido. Yo les decía esto también, hermanos, y lo dice la Biblia. No vamos a ir ahí, pero
Santiago lo dice de esta manera, escuche. Hay algunos que dicen, algunos se encierran nada más en esta parte. Si yo les preguntara en esta noche a todos ustedes y yo les dijera, yo creo que una gran mayoría, si no es que todos, contestarían en automático esto: ¿cuántos de ustedes creen en Cristo? Vete a las calles y pregúntale a la gente, ¿usted cree en Cristo? Y una gran mayoría de la gente te va a decir, yo creo en Cristo, pero no son salvos. ¿Alguien me está escuchando? Y algunos de ustedes jóvenes dicen, yo creo en Cristo, y por eso piensas que vas al cielo. Pero te tengo una noticia, dice la Biblia, los demonios creen y tiemblan más que tú. Que uno no le tiene miedo a Dios. Los demonios creen y tiemblan. Pero ¿sabes qué es la noticia? No son salvos. ¿Y sabes por qué no son salvos? Porque la salvación no nada más opera en creer. La salvación opera, esto es algo integral, en aceptar el señorío y el poder de Dios sobre mí. Por eso dice la Biblia, el que invocare el nombre de ¿quién? Del Señor. ¿Quién es el Señor? El jefe. ¿Qué estoy diciendo? Señor, yo acepto tu sacrificio. Yo muero a lo que yo pienso que me puede salvar. ¿Qué fue lo que hizo el apóstol Pablo? Aceptó el señorío de Cristo. ¿Quién eres, Señor? Y después de que se da cuenta quién es Cristo, una vez que reconoce que Él es el Señor, Él dice, ¿qué quieres que yo haga? ¿Alguien me está escuchando, hermanos? Aceptó el poderío de Dios. ¿Por qué los demonios no son salvos? Porque no aceptan el señorío de Dios. ¿Me está escuchando? Y hay muchos allá en la calle que están en la misma situación. Creen en Cristo, creen que Él es el Salvador, pero no aceptan su señorío. Ellos dicen, yo me puedo salvar a mí mismo. Mis obras me pueden salvar. Mi religión me puede salvar. El catolicismo me puede salvar. No aceptan el señorío absoluto del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y así hay jóvenes aquí. Tú crees en Cristo, pero no le has aceptado como tu Señor y tu Salvador. No te has rendido a Él completamente. No has entendido que Él es el único y suficiente para poder salvarte y perdonar tus pecados y llevarte al cielo cuando mueras. Tú crees que tus obras te pueden salvar. Pero la salvación viene en aceptar al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, rendirle nuestra voluntad total a Él. ¿Sabe? Mire, ¿cuántos de los que estamos aquí, hermanos, creemos que existe el diablo? Levanta tu mano. Pero no te rindes a Él, ¿verdad que no? Hay gente que cree en el diablo y se rinde a Él y le pertenece al diablo y le dan su alma al diablo. ¿Sabe qué hemos hecho usted y yo para que Cristo sea nuestro Salvador? Hemos creído en Él y hemos aceptado su señorío. ¿Alguien está conmigo, hermanos? Le hemos dicho, Señor, yo no me puedo salvar, tú eres el mero mero. Amén, hermanos. Hemos dicho, Señor, yo ya no vivo, ya no quiero vivir yo me rindo a ti, ya no puedo con esta vida, yo no me puedo salvar a mí mismo, Señor, me rindo a ti, sé tú mi Señor, sé tú mi Salvador. Y es ahí donde opera la salvación, el rendirnos a Él. Joven, ¿te has rendido a Él? ¿O tiene religión? Escucha esto y vamos a terminar. La salvación, hermanos, es algo bien tremendo, bien evidente. Una vez que alguien profesa o es salvo, la salvación produce frutos en nuestra vida. Hay convicción de pecado, hay amor por la palabra, hay deseo de obedecer. Hay evidencia del fruto del Espíritu Santo que usted conoce: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Una de las cosas también contundentes, hermano, que a mí como me golpeó esto cuando yo era un joven, y yo por eso lo cuento constantemente. La Biblia dice, hermanos, dice la Biblia, mis ovejas oyen mi voz y me siguen y yo las conozco. ¿Verdad que sí, hermanos? En otro pasaje dice la Biblia, ustedes no escuchan porque son todavía del diablo. Hermanos, ¿sabe
cuando somos verdaderamente hijos de Dios, hay una evidencia bien preciosa cuando somos hijos de Dios. Cuando se habla de la Biblia, podemos escuchar la voz de nuestro pastor. Y podemos decir, ese es mi pastor, eso es cierto, amén. Pero ¿quiénes son los que no escuchan ni distinguen la voz de su pastor? Aquellos que no son verdaderamente ovejas de él. ¿Será acaso que por eso no te gusta la iglesia? Aquí hay jóvenes que no les gusta la iglesia. Yo me quiero ir y está viendo el reloj. No, pero estás en una serie y está así. Porque escuchas la voz de tu padre, que es el diablo. Pero la voz de tu maestro no. Por eso nunca pasas al altar. Por eso no hay nada en ti. Oye, ¿cómo estuvo? Pues quién sabe, ni puse atención. ¿Cómo puede ser posible? Yo a veces no entiendo eso. Mira, ¿cómo puede ser posible que vengamos a la iglesia y que en nada, ni siquiera en un pasaje que se leyó, el Señor nos haya hablado? ¿Cómo puede ser posible? Cuando tú eres hijo de Dios, mire, ¿cuántos de los que están aquí? Levante su mano. ¿Cuántos de los que están aquí hemos ido a una conferencia o hemos estado aquí en la iglesia y el pastor predica de un tema, el que usted quiera, un tema, pero aunque el pastor predicó de un tema, de repente el pastor menciona un versículo que no tiene nada que ver con el tema, pero Dios nos habla? ¿A quién le ha pasado eso? Qué tremendo, ¿verdad que sí? Pero ¿qué de aquellos que vienen a la iglesia y ni una sola predicación? Tienen meses o años desde que llegaste que ni entendí, ni me interesa. Están mandando mensajes por WhatsApp. ¿Alguien está conmigo, hermanos? Evidencias. Dice la Biblia, y aquí termino, dice la Biblia: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Otro de los pasajes, hermanos, que me da tanto, me alarma y me estremece este pasaje. Y vamos ahí, ya ahora sí ya terminé, hermanos. Vaya conmigo, ya ahora sí. Vaya ahí a Juan, Primera de Juan capítulo 3. Primera de Juan capítulo 3. Mire lo que dice aquí, hermanos. Juan capítulo 3. Versículo 9, ¿ya estamos ahí, hermanos? Dice, desde el versículo 8 dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo pecó desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es, fíjese bien, nacido de Dios, no practica el pecado. Porque la simiente, la semilla, que es Cristo, la simiente de Dios, permanece en él y no puede pecar porque es nacido ¿de qué? ¿Sí o no? Este versículo está más claro que el agua, hermanos. Hermanos, ¿cómo alguien puede decir que es hijo de Dios y se la pasa practicando pecado? Y nada pasa en su vida, no hay corrección y no hay una reprensión del Espíritu Santo dentro de él. ¿Alguien está conmigo? Dice la Biblia que el que es salvo no puede practicar el pecado porque la simiente de Dios está en él. Hermano, mire, cuando alguien es salvo y peca y falla, ya no puede practicar ese pecado. ¿Por qué? Porque hay una simiente, porque el Espíritu de Dios está en él y le dice: estás mal, te equivocaste, es incorrecto lo que estás viendo, es incorrecto el lugar donde estás yendo. Aunque nadie esté ahí, aunque el pastor no esté ahí, aunque tu esposa no esté ahí, aunque tus padres no estén ahí, y cuando estás haciendo algo incorrecto, hay una simiente dentro de ti que te dice: estás mal, estás mal, estás mal, estás mal. Y aunque te vayas de la iglesia y te vayas al mundo como el hijo pródigo, aunque era hijo y se fue al mundo y vivió perdidamente, pero no estaba feliz. ¿Por qué? Porque era un hijo de Dios.
Y hermanos, aunque nos alejemos de Dios, aunque nos equivocamos muchas de las veces, aunque estemos bien perdidos, siempre hay una simiente que nos dice: no perteneces a este chiquero, no perteneces a este mundo, no perteneces aquí, regresa a tu Padre, regresa a donde perteneces. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios está en nosotros. Pero ¿cómo alguien puede decir que es salvo y se la pasa toda la semana practicando, gozándose del pecado, mofándose del pecado, y luego vienes todavía a la iglesia y en tu celular te jactas de tu pecado, se lo enseñas a otros jóvenes, se lo enseñas a otras personas y dices: mira lo que estoy haciendo y nadie sabe? ¿Cómo puede ser posible? Y dices que eres bien salvo, más salvo que los salvos. A mí mi Biblia me dice: el que practica el pecado es del diablo. Un salvo no puede pecar a gusto. Un salvo, cuando peca, se siente sucio, se siente vil, te da vergüenza venir a la iglesia, te sientes miserable. ¿Por qué? Porque ya no perteneces ahí. Cuidado, jóvenes, con pensar que eres salvo cuando verdaderamente vas camino al infierno, porque la salvación no se hereda, no es por tus obras, no es por derecho de antigüedad, es por un encuentro personal con Cristo. Cada ojo cerrado, cada cabeza inclinada, por favor. Esta invitación va a ser diferente. Nadie viendo, por favor, nadie viendo. Nadie viendo. Esta invitación es para toda la iglesia en general. Yo quiero preguntarte el día de hoy, hermano, hermana. Y mira, ¿sabes qué? Vamos a hacer algo diferente. Si tú no estás 100% seguro de tu salvación, deja tu lugar y ven al altar. Yo sé que hay varios hermanos que ya están aquí y están viniendo quizá por otras razones, no por salvación. A lo mejor están orando por sus hijos, están orando por su esposa, están orando por un familiar que no conoce a Cristo. A lo mejor están orando por ti, joven. Pero si tú no estás 100% seguro de tu salvación, ¿por qué no vienes hoy al altar? ¿Por qué no vienes al altar hoy? Si hoy te murieran, mira, no se trata de quedar bien con la gente, no se trata de quedar bien con los hermanos, no. Es tu eternidad. Mira, yo no gano nada. Me voy a gozar que tú vayas al cielo. Y me dolería mucho cuando estemos más allá de la eternidad que tú seas una virgen sin aceite, una lámpara vacía. Y que el Señor te diga en aquella hora: no te conozco, no sé quién eres. Señor, pero estuve en la monte Sinaí, pero no sé quién eres. Porque la salvación no se hereda, no es un derecho de antigüedad. La salvación es un encuentro con Cristo personal. Hay evidencias. Es contundente. Alguien que es salvo, hermanos, hay más evidencias de su salvación. Muchas evidencias. Si tú verdaderamente no eres salvo, y aunque tengas mucho tiempo en la iglesia, aunque seas un ujier, aunque seas un maestro de escuela dominical, aunque seas alguien de la orquesta, aunque te sepas el plan de la salvación, yo sé que muchos, si no es que la mayoría de los que estamos en esta noche, te sabes el plan de la salvación a derecha y a izquierda, te lo sabes. Pero quiero invitarte en esta última oración. Puede ser tu última oración que vas a hacer. Quiero animarte a que repitas estas palabras que tú ya conoces, pero quiero que las pidas como nunca en tu vida lo has hecho. Olvídate cuántos años tienes aquí. Olvídate de cualquier otra cosa. ¿Qué voy a hacer más al rato? Olvídate de todo. Solamente enfócate en hacer esta oración desde lo más profundo de tu corazón, reconociendo verdaderamente que Jesús es el Señor. Yo quiero animarte a que hagas esta oración conmigo. Repítela desde donde te encuentres. Si estás en tu silla, si estás aquí enfrente, si estás en el balcón, donde quiera que estés. Haz esta oración conmigo y dilo con todo tu corazón. Di de esta manera: Señor Jesús, en esta hora yo reconozco que he pecado. Yo reconozco que merezco el infierno. Pero hoy te pido que me perdones, que me limpies con tu sangre y que me lleves al cielo cuando yo muera. Yo te acepto como mi Señor y mi Salvador. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Si usted tomó esta decisión, no le voy a pedir que levante su mano, pero quiero animarle: si usted tomó esta decisión de fe y se entregó a Cristo, el siguiente paso, hermanos, es que te bautices. O es que yo me había bautizado antes. El bautismo no es antes de la salvación.
El bautismo es después de la salvación. Entonces, si usted recibió a Cristo hoy, usted tiene que bautizarse. Una vez que alguien fue salvo en la Biblia, inmediatamente se bautizó. Yo fui salvo a los 14 años y anteriormente, antes de los 14, yo me había bautizado como unas 3, 4 veces más, ¿verdad? Pero una vez que fui salvo a los 14 años, yo me tuve que bautizar más adelante como una muestra pública de que yo había creído verdaderamente en Cristo. Y amados hermanos, en general, nada más quiero decirles esto: el hecho que estemos aquí en la iglesia, el hecho que tú traigas a tus hijos a la iglesia, eso no es un boleto de seguridad que tus hijos van a ir al cielo. Necesitamos constantemente asegurarnos que nuestros hijos verdaderamente sean hijos de Dios. ¿Me está escuchando, hermanos? Es que yo lo llevo a la iglesia, eso no da salvación. Qué bueno que vengas a la iglesia y vas a escuchar palabra de Dios, pero la salvación se encuentra exclusivamente en tener un encuentro con Cristo. Te invitamos a dar like, suscribirte y activar las notificaciones.